Mira, ve familia, ¿cómo estamos? Y hoy en este episodio vamos a hablar de cómo literal convertir una meta gigante en victorias diarias. Como pueden ver, aquí estamos ya con esta hermosa y maravillosa vista hacia la ciudad de Medellín. Por aquí tengo mis recursos donde preparé la mentoría y lo que es mi tablero. Y bueno, sin más preámbulos, me voy a presentar por si de pronto tú no me conoces. Soy Harrison, actualmente vivo en la ciudad de Medellín, pero soy de Cali. Me dicen Capitán Denis y estuve entre 15 a 20 años en el mundo oscuro. ¿Qué quiero dar a entender con eso? Que viví la delincuencia, la barra brava de América de Cali, las drogas, la venta de estupefacientes, lujuria, procrastinación, todo ese tipo de deseos que el mundo nos da, pero nosotros no lo queremos reconocer como algo externo, sino que lo adaptamos en nosotros, y eso me hizo a mí perderme durante casi 20 años de mi vida. Y hace 2 años atrás, el 23 de febrero del 2024 tomé la decisión de ser una mejor versión, y aquí estamos, chicos, haciendo algo súper diferente a lo que venía durante muchos años haciendo, y viendo que he convertido mi ser y mi vida en una mejor versión. Así que sin más preámbulos, voy criterio a contarte todo lo que yo hice para poder hacer la meta que hoy en día ves, que fue mudarme a este apartamento en menos de 90 días. Como te dije, aquí preparé mis recursos y te voy a estar contando la estrategia de cómo fue que yo materialicé esta meta y qué hice yo para poder llegar aquí. Así que vamos a darle, pero antes de nada quiero que te suscribas a mi canal si de pronto este contenido te sirve y te gusta, y por favor déjame en los comentarios qué otro video te gustaría que yo hiciera para seguir creciendo, capitanes. Así que vamos a darle. Lo que te quiero enseñar aquí es cómo yo hice para convertir una meta gigante, ¿vale? Voy a poner aquí meta gigante en victorias diarias. Y mucha gente literal no crece lo suficiente porque solo se enfoca en mirar en esa meta enorme que tanto desean, pero se les olvida totalmente en cómo poder hacer que esta meta se vuelva una meta mucho más fácil de obtener, y así podamos literal coger este gran gigante y comenzarlo a diversificar en diferentes acciones que vamos a hacer en el tiempo. Yo lo primero que hice sobre mi estrategia fue: ¿qué meta quiero? Me pregunté, ¿qué meta quiero? Eso fue lo primero que yo hice, y dije, ¿cómo me veo yo en 90 días? ¿Cuál es la meta que quiero literal convertir? Y solo me enfoqué en una sola cosa. ¿Y la respuesta qué fue? La respuesta fue mudarme. Dije, bueno, si literal yo quiero hacer que mi vida tenga un giro de 360 grados, yo también tengo que cambiar el entorno donde estoy actualmente. Yo en ese entonces vivía en la Comuna 13 y allí viví aproximadamente 2 años, donde esos fueron los 2 años que yo estuve trabajando en mí para hacer esta versión que hoy en día estás viendo. Y si de pronto no conoces mucho de mí, por aquí abajo te voy a dejar las redes sociales. Aparezco como Capitán Denis Mindset, y ahí puedes conocer más de todo lo que es mi historia. Entonces, ¿qué hice primero? Me pregunté qué meta quería. ¿Yo qué hice actualmente en ese momento? Escribí: yo, Capitán Denis, la meta que deseo es mudarme en 90 días a un apartamento con vista a todo Medellín, donde sienta la paz y la tranquilidad que toda la vida he deseado, y que también pueda tener un gimnasio totalmente cerca, etc. Eso fue lo que yo fui escribiendo para saber qué meta yo quería. Yo ya saber qué meta quería, luego, ¿qué hice? Me hice otra pregunta: ¿cómo hago para hacer metas diarias o victorias diarias?
La otra pregunta fue, ¿cómo hago para hacer victorias diarias? ¿Qué tenía que poner en lo que es mi rutina del día para que literal estas victorias diarias me acercaran a este que es el gigante, ¿no? Entonces yo puse algunos ejemplos y te los voy a poner aquí para que tú veas cómo fue que yo comencé a hacer victorias diarias, y aquí las tengo escritas. Yo no me enfoqué en mirar el apartamento, ¿vale? Yo lo que hacía era mirar qué tenía que hacer día a día para convertirme en la persona que literal vivía ya en el apartamento que en estos momentos estoy. Eso fue lo primero. Dije, ¿qué tengo que hacer día a día para estar más cerca de eso? Entonces miré mis hábitos. ¿Listo? Al mirar mis hábitos, comencé a escribir cuáles eran los hábitos productivos para hacer victorias diarias y cuáles eran los hábitos que tenía que desechar para poder construir una mejor versión. Porque yo ya estando allá en la comuna tenía que operar como la persona que ya vivía en este lugar. Entonces escribí literal acá los positivos y acá los negativos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hábito positivo me iba a acercar a este lugar? A ahorrar. Como yo no sabía ahorrar, entonces me puse el hábito de comenzar a ahorrar durante esos 90 días, así sea 2,000 pesos, para obviamente el día de mañana, cuando se me permita vivir acá, sepa cuidar mis ingresos. Y mira que es un hábito simple. Yo te lo puedo jurar, capitán, que si tú comienzas a ahorrar así sea 500 pesos en una alcancía, eso te va a ayudar a que tu mentalidad entienda de una manera total diferente cómo poder comenzar a crecer día a día generando victorias. Entonces cuando yo ahorraba, yo me ganaba un chulito y yo lo marcaba en el calendario y decía, hoy ahorré un chulo. Cuando yo hacía algo negativo, que digamos era no ahorrar, entonces pongamos acá, no ahorro, yo ponía una X. ¿Y qué sucedía con esto? Esto me iba generando en mí una emoción constante de crecimiento, como si fuera una bolita de nieve. Así que yo iba día a día marcando en un calendario los hábitos no negociables que tenía que hacer en el día, y si los hacía todos, marcaba un chulito. Y si no los hacía, marcaba una X. Entonces, aquí ya vimos el hábito del día a día. Ahora vamos a pasar, no tengo borrador, Balurdo, denme un momento, por favor. Estamos de vuelta, qué pena. Listo, vamos a pasar a los hábitos que literal tenía que hacer semanal, o mejor dicho, las victorias que tenía que crear semanal para estar cada vez más cerca donde quería estar. Entonces, yo ya no me estaba enfocando en la meta grande, como les dije, sino en los hábitos del día a día. Entonces ya pasé a hacer metas semanales. Semanal. ¿Qué intentaba hacer en las metas semanales? Intentaba que mi ego, voy a ponerlo por acá, sintiera que literal íbamos a ganar algo. Entonces yo me prometí a mí que si yo cumplía con los hábitos requeridos que ponía durante el día a día, yo a final de la semana me iba a merecer una salida, digamos, a comer, ¿cierto? Entonces mi ego literal comenzaba a funcionar de tal forma de que yo quería que él entendiera que esa es la meta que deseaba convertir. Entonces mi ego decía, sí, yo quiero literal salir a comer.
Entonces voy a hacer las acciones que usted quiere reflejar, que son acciones diarias o acciones mínimas. Voy a poner acciones mínimas para llegar a la meta de comer. Entonces no salía nunca en toda la semana, sino que me dedicaba a respetar los hábitos no negociables que tenía en el momento. Y yo sabía que si yo respetaba ese hábito, ese otro hábito, ese otro hábito, ese otro, esto se iba a convertir en un auge de victorias diarias. Así que iba a comenzar a acercarme cada vez más a esta meta semanal. O sea que yo cada día le estaba dando a entender a mi ego que si seguíamos cumpliendo con lo que pusimos como no negociables, íbamos cada vez a estar más cerca de la meta que se llama gigante, que es mudarnos de apartamento. Así que eso fue lo que hice durante varios meses para poder acercarme cada vez a conquistar la meta. Pasamos al otro punto. Ya me entendieron aquí, espero que vayamos a tope. Y como les digo, si de pronto no entienden bien la información, ahí disculpen, yo estoy trabajando en seguir mejorando e intento hacer lo que mejor puedo para que eso a ustedes les sirva de una manera muy grande. Luego de eso pasé a enfocarme en la identidad. Yo literal tenía que mirar qué tan excelente era en mi identidad para mirar si literal esto que yo estaba experimentando me iba a llevar a poder mudarme de apartamento o de casa. Qué pena, ahí les hice una casita. Entonces, qué lindo, ¿sí pueden verlo? No sé si lo alcanzan a ver. No creo que lo alcancen a ver, está muy alto. Es como un gallinazo o yo no sé qué era. Así que listo. Entonces, mi identidad se enfocaba en estos principios que son como preguntas que yo me hice. La primera pregunta en que yo me enfoqué es: ¿cómo opera el hombre que vive aquí? Entonces, ¿cómo opera el hombre que literal vive aquí en este hogar? Entonces yo desde ahí cogía y buscaba una respuesta. Voy a decirlo. Ejemplo: ¿cómo opera el hombre que vive en un apartamento de 500 millones de pesos? Digámoslo así. Es un hombre que literal no pierde su tiempo. Es un hombre que no procrastina para poder crecer como persona. Es un hombre que, sin importarle las adversidades, siempre se levanta con la disposición de querer cumplir con sus hábitos no negociables. Es un hombre que cuida sus intereses, sus estándares. Es un hombre que no trae a la casa personas que literal están en otro entorno que no es el de crecer, etc. Entonces miren que ahí yo ya iba identificando cuál era la identidad que yo tenía que ir convirtiendo en mí. De ahí pasamos a cómo trabaja ese hombre. Entonces ese hombre que vive ya literal en este hogar es un hombre que literal de lunes a domingo trabaja. Pone siempre como prioridad el dar fe a través de todo lo que publica en sus redes sociales. El hombre que va y entrena. Al ir a entrenar también aumento mi nivel de trabajo, porque igual estoy cumpliéndome. Me levanto pronto, no tengo tiempos muertos en la noche como ver series, como estar pegado a las redes sociales. Y yo les muestro esto para que ustedes entiendan que esto es lo que yo hice durante 90 días para llegar aquí donde estoy. No estoy diciendo que literal se tengan que dedicar toda la vida a mirar esto, sino que cuando ustedes tienen una meta, ustedes tienen que identificar qué quieren hacer o cómo van a hacer para llegar a esa meta. Pasamos a otra pregunta que yo me hice ese día, que fue hábitos
inquebrantables. Entonces estos hábitos que para mí eran lo más fundamental para poder elevar mi conciencia, yo escribí cuáles eran los hábitos inquebrantables. Uno de los hábitos principales para mí era el desarrollo personal. Yo no podía fracasar en ese momento porque sin importar cuántas veces me sintiera cansado o agotado, yo todos los días me levantaba para escribir: yo, Capitán Denny, me siento feliz y agradecido ahora que vivo en el apartamento de mis sueños con vista a todo Medellín. Durante casi 90 días lo escribí y solo me enfocaba en esa cosa. Yo agradezco porque hoy voy al gimnasio que queda al lado de mi casa y literal el gimnasio queda a 1 cuadra. Y yo no sabía que se iba a dar de esa forma ni cuándo, pero yo sí creé un plan o una estrategia para llegar acá. Y aquí te la estoy enseñando. Y ya pasamos a otro punto de la estrategia que literal para mí es uno de los puntos más trascendentales, porque hablamos de la ley de la atracción. Para mí esto es fundamental, principios universales. Si usted no toma como conciencia que la ley de la atracción funciona, usted siempre se va a sentir fracasado porque usted se va a enfocar en aquello que solamente ve, más no en aquello que quiere crear. Entonces, la ley de la atracción la enfoqué en estas cosas. Visión, ¿cuál era mi visión? ¿Qué visión yo tenía con estar acá? La visión de poder ayudar a otras personas a través de mi testimonio, que podíamos irnos a otro puto nivel si nosotros queríamos, pero teníamos que poner acción en algo que nos acercara a esto. ¿Qué fue? Eliminar entorno. Entonces pongo la acción de estar solo y aislado. Dejar de salir de joda. Entonces pongo la acción de todo el día trabajar y operar masivamente en mis hábitos. Ejemplo 2. Fe. Yo busqué la convicción y la certeza de que mi fe no quebrantara por más difíciles que los días fueran o por más difícil que hubieran días que no creciera. Así que yo dije, mi fe tiene que estar siempre entregada a la certeza. ¿Y qué hacía todos los días? Me arrodillaba ante Dios y le decía: Dios, si tú quieres que la voluntad se haga de que yo esté en ese apartamento para dar fe al mundo, ayúdame, muéstrame el camino. Entonces mira que estas pequeñas cosas que a veces no las vemos, literal tienen mucho poder. De ahí pasábamos a las emociones. ¿Cómo yo hacía que yo me sintiera ya en euforia estando allá en la comuna, pero sintiendo que ya vivía aquí? Todos los días tomaba 10 minutos, 5 minutos de mi vida mentalizándome con los ojos cerrados y me visualizaba ya en el apartamento, que salía al balcón, que miraba hacia el mundo, y todo eso me hacía sentir cada vez que lo iba a conseguir. De ahí pasamos a la acción repetitiva. Como les dije, yo tenía que hacer hábitos que literal me llevaran a vivir todo esto que está acá arriba. Una emoción fuerte y sólida, una fe inquebrantable y una visión hacia dónde iba a dirigir mi barco. Y literal, esto que te acabo de enseñar, capitán, fue lo que yo hice durante menos de 90 días para estar acá. Puse en silencio todo lo del externo y me dediqué solamente a crecer como persona. Y literal, capitán, antes de que cumpliera los 90 días, hice un mes casi de $10,000 y me pude mudar. Remodelé todo mi apartamento y ahora me ves aquí, cumpliendo con esto. Y cuando terminé ya de estos puntos que te acabé de mostrar, me hice algunas preguntas también, porque quería saber si yo esto lo estaba haciendo por validación o porque quería literal ayudar a otras personas. Así que yo me pregunté, yo esto lo hago ¿por qué razón? ¿La razón de enaltecerme o la razón de ayudar y dar fe? Así que yo puse en una balanza, digámoslo así, ¿vale? Sí, acá yo puse lo que aprendí.
¿vale? Aquí puse lo que aprendí con todo lo que hice en ese instante. Entonces yo literal puse: yo, Capitán Dennis, estoy aprendiendo, y todo eso lo escribía, capitán. Yo estoy aprendiendo a que yo tengo a veces que soltar algunas cosas para poder lograr otras, como soltar relaciones tóxicas, como soltar vicios, como soltar lujuria, como soltar juegos, como soltar salidas de vez en cuando, etcétera. Esto fue lo que aprendí, porque literal, cuando yo hice todo el esquema o la estrategia de qué tenía que hacer para llegar acá, yo tenía que también entender qué me estaba enseñando eso que estaba creando. Luego me pregunté, ¿qué miedos tengo? ¿Qué miedos tengo? ¿No? Entonces yo dije, tengo el miedo de fracasar, tengo el miedo de intentar y literal no poder lograrlo. Tengo el miedo de irme allá y no poder suplir mis necesidades. Entonces todos esos miedos, yo decía, wow, esto está pesado. Tengo que cambiar y convertir esos miedos para yo tener certeza. Luego de eso pasé a saber cómo iba a dirigir mi atención. Yo les dije que esto era una balanza, pero literal no es una balanza. Yo no sé qué hice ahí. Pero bueno, me están entendiendo. Entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer para que mi atención esté dirigida? Yo quité todas las distracciones. Eliminé mis redes sociales, eliminé mi WhatsApp, totalmente solo conectado en una sola cosa. Y míranos ahora acá, capitanes, cumpliéndolo y creando una vida extraordinaria. Y lo último, que literal es lo que más me he puesto en trabajo, es qué mentalidad tengo. ¿Tengo una mentalidad débil que cualquier cosa efímera controla, o tengo una mentalidad poderosa que ayuda a que yo pueda estar donde quiero estar? Y gracias a estas preguntas que me hice luego de crear una estrategia, pude encontrar una solución a eliminar los miedos totalmente a través de atención bien dirigida, a través de una mentalidad sólida y a través de lo que estaba aprendiendo con lo que estaba haciendo. Y hoy, después de 3 meses, les estoy dando aquí fe de que si yo, que puse por encima de todo lo que yo estaba experimentando, como relaciones, como amistades, como fiestas, como hobbies, etcétera, esto se iba a representar de una manera muy grande. ¿Y qué me representaba a mí? Transformación. Así que se lo voy a escribir. ¿Qué representaba en mí? Representaba transformación. ¿Vale? ¿Qué veía aquí? De que literal yo quería sentirme de una manera totalmente diferente. Entonces, gracias a yo poner como prioridad de que yo quería transformar mi punto A un punto Z, todo lo demás se fue dando por consecuencia sin yo pensar en cómo lo tenía que hacer. Porque literal todo esto fue una estrategia en un solo día y yo ya seguía operando. Yo no sabía cuándo se iba a dar, ni sabía si literal lo que estaba haciendo me iba a acercar a donde quería, pero yo tenía la fe en Dios de que Él me iba a dar las cosas para llegar acá. Y así sucesivamente fue que hice todo para poder estar aquí donde estamos ahora actualmente. Entonces, capitán, aquí te comparto esto. Espero que esta información haya sido de mucho agrado para ti y nos vemos en un próximo video. Y no se te olvide, por favor, darle like a esto y suscribirte y escribir en los comentarios qué te pareció el video. Si literal no te gustó para nada, de igual manera escribe en el comentario: tú te equivocas, tú no tienes coherencia, tú hablas diferente. Bueno, todo lo que de pronto no te gustó de mí, escríbelo, porque eso me va a ayudar a mejorarme. Así que Dios te bendiga y mentalidad de un capitán, ¿oís?